Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Quiero finalizar este mensaje. Segunda parte de este mensaje que de inicio la semana pasada en este pasaje bíblico, denunciando la falsedad. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 10 al 22. Pero vamos a leer el verso 1 y 2. Alabado sea el Señor. Cuando estemos ahí, contésteme con un amén. Refrescamos esta porción de las Escrituras y dice Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Verso 2. Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Verso 10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el precio de su maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la boca del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Tome su asiento en esta linda hora. Antes de entrar en lleno en este mensaje, quiero relatarle una historia vivida y un relato de cierta maestra en California. Se dice que cierta maestra en una de las ciudades muy cómodas, de clase alta en California, les pidió a los alumnos el que hicieran una tarea de composición creativa. Les pidió completar una frase que comenzaba con las palabras quisiera. Y las respuestas que ella pensó que iba a recibir de los alumnos de sexto grado no fueron las que ella pensó que iba a recibir. Al pedirles que completaran aquella tarea y que comenzaba con esta frase: quisiera, ella esperaba que las respuestas fueran a lo menos: quisiera tener un perrito, quisiera una bicicleta, un teléfono o una televisión en mi cuarto. Lo que todo joven o adolescente en este tiempo quiere tener. Para sorpresa de aquella maestra, 20 de 30 alumnos que tenía se refirieron a la familia. La frase comenzaba con quisiera y ellos tenían que completar aquella composición. La mayoría se refirió a la familia y el primero dijo: quisiera que mis padres no pelearan. Otro dijo: quisiera que mi padre regresara a casa. Otro dijo: quisiera que mi madre no tuviese un amante. Otro dijo: quisiera tener buenas calificaciones para que mi padre me ame. Otro dijo: quisiera tener solo una madre y un padre para que mis compañeros de clases no me hagan burla. Tengo 3 papás y 3 mamás, y ellos han arruinado mi vida. Dijo entonces este niño: quisiera tener
una ametralladora para matar a los que se burlan de mí. Las personas mayores creemos saberlo todo. Los adultos jugamos el papel siempre de saberlo todo. Cuando yo crecía, mi padre solía decirnos: ustedes no saben nada. A la edad quizás de ahí ya de mis 13, 14 años, en una oportunidad yo pensé en mí cuando me dijo eso. Y yo dije: se creen mucho, creen saberlo todo, y yo no sé nada. Y por todas partes las personas mayores creen saberlo todo. La mamá, el papá, el abuelo, la abuela, el esposo, la esposa, todos creen saberlo todo. Según la sociedad y según las personas mayores, por el tiempo que hemos vivido, nos ha dado experiencias el mundo. Y somos conocedores de muchas cosas. Y sabemos lo que se debería de hacer. Si nuestra sociedad reflexionara y las personas mayores que tenemos o tienen hijos reflexionaran y se dieran cuenta lo que estamos haciendo a las nuevas generaciones, hasta dónde nuestras generaciones están siendo dañadas. Hijos de mi edad, personas de mi edad, que veníamos marcados por las malas experiencias de nuestros hogares donde vivimos y crecimos. Los padres, los adultos solamente saben decir: los golpes te van a enseñar. Y lastimosamente muchos como hijos seguimos el mismo camino. Hijas siguen el camino de las madres. Si dieron buen ejemplo, gloria a Dios, y si no fue el mejor, muchos siguen ese ejemplo. Ejemplos de un padre. La alabanza decía: tus palabras, Señor, son para mí. El apóstol Pedro está alertando a los creyentes de que estén sumamente interesados por esta palabra de Dios, porque se iban a levantar falsos maestros, enseñadores de este evangelio, que se presentarían como predicadores, como maestros de este evangelio. Pero muchos de ellos iban a ser falsos. Y de que iban a engañar a toda persona inestable. Quiero que me escuche bien esta tarde. Las personas más vulnerables
son los hijos. No entienden a sus padres. No entienden lo que les ha pasado en algún momento a sus padres. Las personas más vulnerables son los nuevos en la fe. Personas recién convertidas al evangelio son los más vulnerables. Mucha gente mayor que se dice conocedora de un evangelio que Cristo nos dejó, han torcido esta palabra del Señor y tuercen el camino de la gente nueva. Lo que más preocupa y aflige el alma de un pastor es que personas que llevan años en el evangelio no conocen esta palabra y aún no tienen raíces en ella. No hay un verdadero fundamento muchas veces. Muchos salieron de la religión que nos enseñó tantas cosas falsas, pero que han pasado los años y ya aún no tienen claro el camino del Señor. Le dije que le iba a contar de una historia vivida. Después de 2 años de perseverar ya en el evangelio, mi persona, a los 3 meses mi esposa se entregó al Señor y comenzamos a perseverar. Después de 2 años de convertido, mi esposa tenía una amiga que se había entregado al Señor varios años antes que nosotros. Y ella había visto mi entrega, había observado mi cambio, había visto a mi esposa ahora en el Señor. Y en una oportunidad me dijo estas palabras: ustedes han avanzado mucho más que yo. Me da tristeza decirlo, me decía, pero cuando dejé el catolicismo, una líder católica me estorbó tanto mi caminar con el Señor que no avanzaba. Me quería convencer a que regresara. Finalmente me di cuenta que lo único que en ella había era falsedad. Son muchos los creyentes que no avanzan. Esto aflige mi corazón. Son muchos los creyentes que no echan raíces. Son muchos los creyentes que no saben qué es ser estable. No conocen la estabilidad en el Señor. Al no ser constantes y al no ser estables, cualquier falso maestro los engañará. Cualquier trampa del diablo les va a estorbar su caminar. Al no conocer qué es estabilidad, son presa fácil, son vulnerables a aquellas personas que están allá afuera, que lo único que quieren es estorbar el caminar de cada uno de nosotros. A los pocos años de conocer el evangelio y salir a las calles a evangelizar, a los moles, me pude dar cuenta de cómo los
unitarios, que el mundo llama Jesús solos. Los unitarios, ellos no buscan personas que no conocen a Cristo, buscan personas que ya se convirtieron. Los llamados unitarios niegan la deidad del Padre. Por eso se les llama Jesús solos, porque solo creen en Jesús. No buscan otra gente más que los recién convertidos o los que ya están convertidos. Lo primero que comienzan a decirle a la gente es: ¿en qué nombre te bautizaste? Y comienzan a batallar. Usted sabe que la mente es un campo de batalla. Y comienza el enemigo a jugar con tu mente. Comienzan a quererte convencer cuando ya estás en el Señor. Recién te has desprendido del engaño, recién te has desprendido de de una vida pecadora. Pero hay gente que se va a prestar para convencerte y de que regreses otra vez a ser un esclavo del diablo, de la mentira y la falsedad. La necesidad de ser estable es emergente. Los hijos muchas veces no conocen estabilidad porque en el hogar no hay estabilidad. Los hijos no pueden perseverar y conocer bien del Señor porque tienen a una madre o a un padre inestable en el Señor. ¿Y qué aprendiste en escuela dominical? Todo lo echan a perder y lo echan por la borda los padres, porque lo que ellos aprenden en escuela dominical, los padres con su ejemplo se los tiran al suelo. Eso es algo que estamos viviendo en nuestro tiempo, en todo lugar y en toda congregación, en este mismo tiempo. Los niños aprendiendo algo grande, glorioso de Dios, y los padres tirando todo por la borda porque son inestables. Las personas inestables en lo espiritual es un peligro grande para los que lo están viendo caminar. Los hijos están viendo caminar a sus padres, y si no lo hacemos bien, somos un tremendo estorbo y estamos dañando a nuestros hijos. Niños con traumas, niños con psicólogos, buscando un psicólogo a los hijos porque los padres los tienen desmoralizados. Si una mosca cruzara esta tarde, se va a escuchar. Me da tristeza, me decía aquella amiga de mi esposa, me convertí mucho tiempo antes al Señor, pero no pude perseverar porque alguien me estorbó mi caminar. Yo no sé qué es lo que a usted le está estorbando su caminar y quién lo está estorbando y a quién usted está estorbando en su caminar. Hay algo que he aprendido en el Señor, y es que a Dios no le agrada la injusticia. A Dios no le agrada la injusticia.
falsos maestros. El maestro, oiga esto, los falsos maestros, dije terminando el mensaje la semana pasada, no tiemblan para hablar mal de las cosas de Dios. La persona falsa nunca tiembla para mentir y para engañar. Lo lleva en la sangre ya. Lo lleva imprimido en su cuerpo. La falsedad, la mentira, el engaño lo lleva imprimido en su cuerpo, porque la carne a eso es lo que le fascina. Las personas que son mayores y se creen maestros, pero en realidad hay falsedad en ellos. Estos falsos maestros se hundieron tanto en el pecado y ya no razonaron como humanos. Se volvieron animales irracionables, dice Pedro. No es que son animales, actúan como tales. Los animales no pueden razonar, pero los seres humanos sí podemos razonar. Dios hizo algo especial en nuestra vida para que razonáramos. Pero cuando las personas está tan hundida en los placeres de la carne, porque, oiga, me llama la atención porque estos falsos maestros, gloria al Señor, falsos predicadores, falsos enseñadores del evangelio, así como hay falsos creyentes, dijo Pablo. Pablo dijo que hay falsos creyentes. Dicen profesar la misma fe nuestra, pero en el fondo no son reales, son falsos creyentes. Se corrompen, se desenfrenan y llegan a actuar como animales. Y lo más fuerte es que seducen a las personas o almas, como dice Pedro. Seducen a las personas inestables que no tienen firmeza. Eso hace el creyente falso, el falso maestro, el falso enseñador. Si hablamos de Cristo, si enseñamos de Cristo, tendremos que hablar la verdad de este glorioso evangelio. Si decimos ser cristianos, nacidos de nuevo, tendremos que dar un ejemplo. Si decimos conocer al Señor, tendrán que haber evidencia en nuestros hogares, en nuestra persona, en nuestras actitudes, en la manera que nos conducimos. Pedro insistió en que los creyentes estuvieran alertos, porque se estaban por levantar falsos maestros. Los malvados tienen el corazón ejercitado en su codicia. El pecador, oiga esto, tiene en su corazón ejercitado el pecado, en su carne. Lo tiene imprimido, gloria al Señor. De estos falsos maestros
se habla, gloria al Señor, que eran adúlteros. Veían con ojos de adulterio, deseando ver una adúltera en cada mujer. Y Pedro dijo: harán comercio de ustedes. Andan tras el dinero los falsos. Y lo primero que piden es dinero. ¿A alguien le suena esto conocido? Oh, conocí tantos predicadores, he conocido, que lo primero que preguntan es: ¿y cuánto me van a dar? Es la primera pregunta. Y muchas veces no es ni pregunta, sino que le dicen a los pastores: para comenzar es tanto. Cantidad de grupos de alabanza. Lo primero que piden es el dinero antes de cantar una alabanza. O es que ese es nuestro ministerio, de ello vivimos. Y como hay pastores o iglesias que no nos dan mucho, hemos puesto una tarifa. ¡Wow! Si quieren escuchar nuestras alabanzas, porque todo se volvió un negocio. Mis hermanos, y cuando yo leo esta Biblia, cuando yo veo la palabra de Dios, me doy cuenta que Dios tiene en la mira la avaricia. La tiene en la mira. En cierta oportunidad que estuve predicando en Texas hace años, llegó un cantante. Y estuvo ahí. Cuando salimos del culto, el hombre se dirige a mí. Tenía la mesa ya puesta con todos su venta de libros y de alabanzas y todo. Y me dice: ¿qué haces aquí? Le dije: ¿cómo así? Sí, me dijo: es que con tu mensaje, la forma que tú predicas, tú puedes hacer dinero. Hay iglesias grandes en otros lugares que tú pudieras hacer dinero con esa clase de mensaje que tienes. Wow, yo me quedé calladito, no le quise decir nada. El pastor había cometido un error de que no le supo pronunciar el nombre. Mis hermanos, ese hombre se bajó dolido del altar. Me dijo: en estas iglesias pequeñas no se recoge nada. Me dijo: aquí la gente no te compra. Comercio. ¿Y cuántos de nosotros nos desembolsamos en algún tiempo dándole a tantas personas que dijeron tener ministerios que ayudaban a los pobres? Gloria al Señor, escuelas que tenían y cuántas cosas. Y con los años pasaron y mi persona se dio cuenta que varios de ellos no tenían nada. Aquella semana de predicación, eso fue en Houston, Texas. Fue el fin de semana que más Dios me bendijo financieramente. Y yo no fui por eso, ni nunca he ido por eso. Nunca de los nunca. Siempre me han preguntado: pastor, ¿y cuánto le tenemos que dar? ¿Ah? Eso a mí no me lo preguntes.
Yo no vine por eso. Yo no entré al ministerio por eso, sino porque el Señor me llamó. Por eso estoy aquí. Pedro hizo énfasis en que los creyentes estuvieran alertos. Mucha gente recién, hermano, Pedro está diciendo, habrá gente que recién se ha desprendido de las garras del mismo diablo. Gloria al Señor, pero los falsos maestros, las falsas enseñanzas estarán ahí por bandeándote. Nuevos en el Señor con mi esposa, llegaron los testigos de Jehová. Porque ellos son testigos de Jehová, pero no de Cristo. Hoy en día te dicen que Jesús es el Salvador porque les conviene para poder reclutar gente. Y ahora te dicen en la calle que Jesús es el Salvador, pero cuando entres allá a las enseñanzas adentro será otro asunto, porque Jesús no es el Mesías para ellos. Nos visitaron con mi esposa, una vez la encontraron a ella sola, hablaron con ella, queremos volver, sí, vuelvan, queremos encontrar a tu esposo. Y gracias a Dios que me encontraron nuevo todavía en el Señor, pero ya me había metido en esta linda palabra. Y checaron y la primera pregunta fue: ¿qué tú piensas del Espíritu Santo? Porque para ellos es una energía. Ellos no lo consideran como una persona, el Espíritu Santo. Es una simple energía. ¿Qué tú piensas del Espíritu Santo? Y le dije, aquí no es lo que yo pienso ni lo que tú piensas, es lo que la Biblia dice. Agarré mi Biblia. Ay, qué lindo es llegar al Evangelio de Juan. Ahí te muestra al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo por todas partes que lo busques, ahí está. Y le dije, esto dice la Biblia del Espíritu Santo, ábrela, léela conmigo. De repente, porque llegaron, la primera vez llegaron unas jovencitas, la segunda vez las jovencitas llegaron con una señora, porque ellos caminan con una mujer adulta. Andan jovencitas evangelizando supuestamente, pero caminan con una mujer adulta, porque esa mujer es de experiencia. Y de repente aquella mujer se puso de pie y me dijo, si tú no vas, escuche bien las palabras que esta mujer me dijo, si no vas a colaborar, me dijo, no vamos a llegar a ningún lado. Aquí no se trata de colaborar, aquí se trata de obedecer a Dios, su palabra. ¿Qué dice la Biblia? Y me dijo, no podemos hablar así. Se levantaron enojadas aquella señora, porque ya era una mujer adulta de años, salió enojada. Y le dijeron a mi esposa, nos vamos porque con tu esposo no se puede. Les dijo mi esposa, ya no sigan engañando más a la gente. Nunca más regresaron. Nos visitaron 2 veces, eso fue suficiente para curar. Si tú no conoces la Biblia, sos presa del enemigo y de las falsas enseñanzas. Tú no conoces la palabra de Dios y oiga esto, el catolicismo te va a arrastrar de vuelta. ¿Sabe cuál es el anhelo de sus familiares que son católicos? Que usted regrese otra vez a la misma historia.
que usted vuelva otra vez a enredarse con las imágenes. Ese es el anhelo, y le digo anhelo. El sueño de ellos es que regreses. El diablo se derrite porque volvamos al pecado. Por eso mucha gente, cuando no tiene raíz, oiga esto, en la palabra de Dios, el diablo lo seduce, el pecado aparece y caes. Así de fácil. Esto de ser cristiano, mis hermanos, hay que pararse bien. Esto de ser cristiano hay que decidirse de verdad. Esto de ser cristiano hay que entregarse al 100%. Esto de ser cristiano hay que volverse genuino, creyente verdadero, asegurarse, he nacido de nuevo. De otra manera, vuelves a ser esclavo. Vuelves. Los falsos maestros prometen libertad a las personas cuando ellos mismos son esclavos de la depravación. Escúcheme bien. La gente que camina torcida habla de libertad. Esa gente no puede hablar de libertad, ni le luce hablar de libertad el que anda torcido. Los falsos maestros, los falsos creyentes, las personas que no echan raíz, caminan siempre abrigando una falsedad. ¿Sabe qué es lo que más duele? Que a esa gente es la que muchos buscan para pedir consejo. ¿Y usted qué me dice? Oh, no te preocupes, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer el otro. ¿Y cómo ellos te van a saber dar un buen consejo si ellos mismos están metidos, atrapados? Gloria al Señor. Verso 17 al 19. Gloria al Señor. Vea lo que dice en la Nueva Traducción, hija, por favor. Vea bien lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Estos individuos están inútiles como manantiales secos o como la nieblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Mire lo que espera una persona falsa. Yo le digo algo: cuando usted lea esta palabra, que lo haga temblar y se dé cuenta, gloria al Señor, que el evangelio es verdad y que hay que convertirse de la cabeza a los pies como debe de ser. La persona que se tuerce, la persona que tuerce la palabra de Dios, gloria al Señor, eso es, dice Pedro, son manantiales secos. Y usted sabe lo difícil que un manantial se seque. Son manantiales cargados de falsedad. Son secos. Cargan mucho, pero es mentira. Todo es hueco por dentro. Tienen mucho que traer a la mesa. Y oiga esto, tienen muchas cosas que las quieren discutir en la mesa, pero el que conoce la verdadera palabra de Dios se da cuenta que esas personas están huecas por dentro. No hay verdad en ellos. Prometen libertad, pero ellos mismos, 18, hija, por favor, se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar
a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. ¿Usted sabe qué es estarse escapando de las llamas en un edificio y que venga otro y te vuelva a meter a las llamas? ¿Sabe qué es eso? Que usted se pueda escapar, recién escapándose de un edificio en llamas, y que venga una persona y te convenza a meterte de nuevo. Eso es el mundo allá afuera. Mucha gente allá afuera se encarga de decirte: y te vas a convertir, y ya regresaste. Pero nosotros salíamos y éramos fiesteros y cuánta cosa, y te vas a quedar en la iglesia y te vas a convertir. ¿Y yo dónde voy a quedar? ¿Y nuestra amistad dónde va a quedar? Eso te dice el mundo. Pero si tú eres chévere, y voy a seguir siendo más chévere en el Señor. Pero es que la pasábamos bien, la vamos a pasar mejor ahora si te vienes a la iglesia y reconoces a Jesús como Señor y Salvador. Pero el mundo te va a buscar arrastrarte de nuevo a que quedes atrapado en el pecado. Gloria al Señor. Oiga esto, listo para ser condenado. No, mis hermanos, no, iglesia, no, jóvenes, no, damas, no, caballero. Es hora de escapar de veras, escapar de un mundo malvado. Hay que escapar de las enseñanzas malas y huecas. Hay que ponerle atención al Señor. Verso 19. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque ¿qué dice? Uno es esclavo de aquello que lo controla. Pregunta, jóvenes, caballeros, damas, adolescentes, ¿qué es lo que a ti te está controlando y no te deja avanzar? El pasado, no puedes perdonar. ¿Qué es lo que te controla? El pecado que has venido practicando, un vicio que has tenido por años. ¿Qué es lo que te controla? Que no te deja avanzar en el Señor. El dinero, lo material, ¿qué es lo que te controla? Que no te permite servirle al Señor como debe de ser. ¿Qué es lo que te controla? ¿Qué es? Esto es triste, no tener raíces en el Señor. Jóvenes, adolescentes, les digo algo. Hoy en día, o a tu corta edad, papá y mamá son los que te traen ahí arrastrado o empujado, como le quieras llamar. Y te sientes a veces como forzado. Ahí está la tía, ahí está el abuelo, la cuñada. Alguien te está como empujando, y vienes ahí y estás aquí como no de buena gana. Gloria al Señor, tus padres te traen. Yo te digo algo, tienes un tremendo privilegio, que alguien se preocupa por empujarte hacia el Señor. Viene el tiempo y el momento donde se va a ver si tú aprovechaste eso, porque se necesita una verdadera conversión. Y cuando ya papá no sea el que te empuje, ni mamá sea la que te empuje, se va a ver quién eres, si de veras tú amas al Señor o no. Hay esposos que caminan y vienen a las iglesias porque una esposa los trae, los tiene ahí. Y alístate, y alístate, y alístate desde temprano. Y alístate, te dejé la ropa lista.
Otros le dicen, y así te vas a ir para la iglesia. Ay, si quieres que vaya, así voy a ir. Como un vago, como que va para el campo. Como que va para el parque. Mamá, la hijo, el hijo. Si quieres que vaya, así voy a ir. Algunos vestidos como que vamos para la disco. Yo le pudiera decir, yo viví el mundo y viví en la disco metido. Y yo sé cómo visten las mujeres en la disco. Eso fue lo que a mí me atrapó. Nunca me iba a encontrar drogo ni borracho. Pero otra área me cautivó. Y yo le puedo decir cuál es el caminar o la forma de vestir de una mujer allá afuera. ¿Y cuál es la manera de ser de los hombres? El evangelio cambia. Afuera hay falsedad y mentira. Eso es lo que hay. ¿Estás alguien aquí? Afuera hay falsedad y mentira. En el Señor hay verdad y es la única verdad y no existe otra verdad. Vamos a ser de verdad meros creyentes para agradar al Señor. ¿Cuántos quieren ser eso? ¿Cuántos quieren ser eso en realidad? Es interesante darse cuenta. Yo le dije la semana pasada, todos somos o tenemos seguidores o somos seguidores. Muchos están siguiendo el ejemplo suyo. Ay, 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 ay. Y sabe que los creyentes se enojan, se molestan cuando yo les digo, tú eres ejemplo y otros se están fijando en ti. La gente que tiene que fijarse cómo yo ando o qué es lo que yo hago. Oh, que te preocupe, que pienses en eso. Acomodamos todo a nuestra manera, como queremos nosotros. Solo el que es verdaderamente libre puede ofrecer libertad y hablar de libertad. Es el único. Hechos capítulo 20, verso 28 al 32 vamos a leer. No sé cuántos se quieren ir ya. Hechos capítulo 20, verso 28 hasta el 32 vamos a leer. Atención a esto y quiero que lo lea conmigo. Escuche bien. Está ahí, ¿verdad? Léalo conmigo. ¿Qué dice? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Seguimos. Porque yo sé quién es el que habla ahí. El apóstol Pablo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. ¿Usted sabe qué es eso? Que se meta un enseñador de este evangelio a la iglesia a predicar, a enseñar. Y tú pienses que es un maestro de la palabra de Dios y te convenza en su manera de enseñar. Oh, allá afuera hay mucha gente de esa en YouTube.
Allá afuera el mundo dice que no todo lo que brilla es oro. Seguimos. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí. ¿A quiénes? A los discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un seguidor de Cristo. Discípulo es un alumno que aprende de su maestro. Se van a levantar de entre ustedes, wow, gente con esa capacidad de poder trastornar el camino del Señor y de hablar falsedades. Hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, o sea, a los que recién han huido de las garras del enemigo. Seguimos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Me llama la atención lo que dice el apóstol Pablo cuando dice: tiene poder, esta palabra, para sobreedificaros. Es decir, edificarlos y sobreedificarlos. Tiene poder. Mis hermanos, qué necesario es acatar la palabra de Dios. Qué necesario es poner atención a Dios. Cuando Pablo estaba terminando su ministerio, llamó a los ancianos, mis hermanos, de la iglesia, es decir, a los líderes de la iglesia, y les aconsejó y advirtió de lo necesario que es poner atención a la palabra de Dios y saber detectar los falsos maestros. Job capítulo 23 verso 12. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Job 23 12. ¿Qué dijo Job en aquella oportunidad? Del mandamiento de sus labios. ¿Está conmigo acá? Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y la comida es necesario. Y nos da hambre. Y nos da sed. Y Job dice: del mandamiento de sus labios nunca me separe. Guarde las palabras de su boca más que mi comida. Su palabra tiene que ser más importante que cualquier cosa que usted y yo deseemos. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Si el diablo me pone una trampa, gloria al Señor, me muestra pecado, porque Él lo pone en bandeja de oro, el pecado. Y la carne que estaba acostumbrada, gloria al Señor, viciosa a las cosas, gloria al Señor, falsas al pecado, gloria al Señor, es fácil, a la carne le atrae. Pero cuando tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, haces lo que hizo José. Yo no puedo fallarle a mi Señor, yo no le puedo fallar a Dios, yo prefiero huir. Eso hizo José. Dígale que está a su lado, cuando venga la trampa del diablo que te muestra el pecado, corre, huye. Ay, yo sé que hay gente que dice: no, yo no huyo, pastor, yo me quedo ahí mejor. Porque el hombre del mundo dice: esta oportunidad no la dejo ir. Así habla el hombre mundano: esta oportunidad no la dejo ir.
Eso es el hombre del mundo. Creciendo y siendo un joven de 19 años, trabajando en las construcciones, y conocí jóvenes de mi edad, todos drogos, marihuaneros, unos terminándose con la cocaína, otros la cerveza, el alcohol. Olían mal porque el pecador huele mal. El pecador no tiene rostro de vida, sino de muerte. Y yo sé que usted no dice amén. No sea que alguien se incomode con mi amén. El pecador tiene cara de muerte. Finge ser feliz, no lo es mentira. Porque el falsante todo lo finge, pero en el fondo está vacío. Lo que le espera es, oiga esto, lo que Pedro dice, les espera un lugar de oscuridad, de tinieblas, las cuales no pueden alumbrar en ellos. Qué necesario es ser creyente de verdad. Dígale a que está a su lado, dele la mano si es posible y dígale, por favor, conviértete de verdad. Vamos. No, pero dile. Arrepiente, dile, conviértete de veras. ¿Sabe por qué le digo que haga esto? ¿Sabe por qué le digo que haga esto? Porque el malvado te va a querer arrastrar de nuevo y te presenta una cerveza y te dice que no te acuerdas, sale. Así es el malvado. Por eso tenga la osadía de decirle a alguien esta tarde, conviértete de veras, porque si no el diablo te arrastra. ¿Sabe qué me decían las jóvenes? Había un muchacho, un blanco, un americano que se iba a New York a traer cocaína en las llantas de los carros. Cargadito venía aquel carro deportivo. Y en la construcción al mediodía sacaban bolsas. Llegaba, unos le compraban. Yo veía todo lo que hacían. Yo no conocía a Cristo. Y yo veía todo lo que hacían en un papelito, en la mano, y a quien tiene más práctica para. Y se quedan así. Porque para que haga efecto, para eso es que haga efecto y llegue más pronto. Y lo que están haciendo es destruyéndose su cerebro. Eso es lo que eso hace. Yo vi a uno de ellos sangrar de la nariz, no paraba en la construcción. Ya era alguien, pero súper flaquito, ya no comía porque eso era su deleite. El pecador prefiere el pecado que alimentarse de algo bueno. El pecador prefiere volver al vómito. Ya voy a llegar ahí. Que convertirse de veras. Gloria al Señor. La vida cristiana hay que ponerle atención. Si usted y yo un día decimos o le decimos a alguien que somos creyentes, que de veras valga la pena decirlo, soy un hijo de Dios. Dígale que está a su lado, los falsantes ya son demasiados. Están en las iglesias. Los falsantes no se hallan allá afuera. Muchas veces están aquí adentro. Es así de sencillo. Este mensaje, esto no cae bien. Esta es una purga. ¿Sabía usted que los parásitos no se quieren salir?
La gente se está muriendo y está toda pálida. Y todo lo que comen, los parásitos lo devoran solo llegando. Y de su parte ellos no salen hasta que las abuelas del ayer decían: vamos a darle aceite de zorritón. Aceite de zorrillo, y esa cosa sabe feo. Las purgas del ayer, mis hermanos, sabían feo, no como las de hoy. No. Ese 7-Eleven venden un chocolate. No se lo vaya a comer porque y lo venden ahí. Escúcheme bien esto. Todas las cosas malas nunca se van a querer ir de adentro de este hombre carnal. ¿Alguien está aquí? Todas las cosas falsas de este mundo, la carne le agradan. Todo pecado, toda mentira, todo lo falso, todo lo que contamina el cuerpo, esta carne lo quiere. Todo. Y todo entra por los ojos. Todo entra por los ojos. Pero la Biblia dice que los deseos de los ojos no vienen de Dios, sino de este mundo. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, ¿y qué más? Deseo de los ojos no viene de Dios. Todo viene de un mundo perverso. Todo viene de un mundo perverso. Que necesario es poner atención a Dios. Primera de Pedro capítulo 2 verso 2. La gente recién convertida necesita de veras hacer un cambio en su vida. ¿Sabe que había gente que me vio a mí perseverar en la iglesia, hermano? Y había gente que cuando yo tenía 1 año me preguntaban: hermano Boner, que usted nació en el evangelio, ¿verdad? Hubiera deseado. 2 años, hermano Boner, que verdad que usted ya lleva años aquí en la iglesia, recién convertido. Hay gente que cuando tú tomas una decisión y das una vuelta en U y tienes un cambiazo de verdad, hay gente que te va a decir: pero no es para tanto. Está bien que vayas a la iglesia, pero no es para tanto. Porque a la gente no le importa si te vas al infierno. La gente te quiere ver arrastrándote en la puredumbre de este mundo. La gente quiere verte en este mundo enseñando tu cuerpo. Gloria al Señor. Pero es hora de santificarse para el Señor. Es hora de mostrar que somos diferentes. Esta es una purga. Esto no es, pastor, lo que nos gusta. ¿Qué decía? Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La idea de Pedro es que los creyentes crezcamos, pero no para perdernos, sino para salvación. No para esclavizarnos de nuevo, sino que crezcamos para salvación. Eso es lo que la Biblia nos dice. Pero ¿qué clase de crecimiento tiene usted? Algunos dicen: pastor, yo ya no crezco para arriba, sino para los lados. Pero estoy creciendo, pastor.
No, crezcamos en el Señor, crezcamos en esta palabra, en conocimiento, abunda en vosotros la palabra de Dios. Eso es lo que querían estos hombres. Gloria al Señor. A la gente recién convertida a Cristo, escucha bien, recién convertida a Cristo, que recién se habían apartado del paganismo y todavía luchaban en abandonar por completo sus malos hábitos, porque hay gente luchando, hermano. Hay gente luchando. Siente el olorcito a pecado. Ay, el olorcito a cerveza, el olorcito a marihuana. Ay. Ven una mujer, los hombres mal ubicadas. Ay. Y a las mujeres les pasa lo mismo también. Porque siempre hay gente mal ubicada. En todo el sentido de la palabra. Estos ojos siempre tendrán algo que ver. Y no importa a dónde. O es que en la iglesia no se ven esas cosas. Es que la gente de la iglesia habla bien bonito. Esa gente fina para hablar. Oh, su vocabulario lo han refinado. De verdad. Hay gente que no lo ha refinado. Nosotros tenemos que poner mucho, pero mucho interés en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Estos hombres hablaron de que iba a haber gente falsa en este caminar. Gente que enseñaría el evangelio, la palabra de Dios, y eran falsos. Gentes que dirían que eran cristianos y eran falsos. Juan 17, verso 1. Juan 17, verso 1. Tengo mucho más, pero no puedo avanzar más. Verso 1. Atención a lo que dice y léalo conmigo, lo que Jesús dijo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Seguimos. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. ¿Alguien está leyendo eso? El poder que tiene esta palabra, hermano. ¿Alguien está entendiendo lo que es la persona de Cristo y lo que Él puede hacer? Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Lea conmigo, hermano, por favor. Ya no tiene fuerza, creo. El único Dios verdadero, no hay otro, solo hay un único Dios verdadero. El mundo te está ofreciendo más dioses, no, solo hay uno verdadero. Solo hay uno verdadero. Alabado el Señor. Y Jesucristo, a quien has enviado. A mí me llama la atención cómo los unitarios niegan la deidad del Padre. Y Jesús está diciendo al Padre, hablando con el Padre, con Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Alguien está aquí esta tarde? Eso, oiga, esa gente que dice que son cristianos y para ellos el bautismo es el que salva, y te tienes que bautizar en agua el mismo día, de otra manera tú no eres salvo.
¡Qué enseñanza más torcida! Y todavía siguen dando lata y están hablando de una gran, oiga esto, pero están negando la deidad del Padre. Wow. Y muchos creyentes, conozco iglesias en Centroamérica haciendo campañas, los pentecostales unidos con los unitarios. Es que nos llevamos bien, pastor, me decían. Una vez agarré a un pastor y le dije: tú te llevas bien con ellos, está bien que les hables, pero háblale la verdad a esa gente, porque esa gente está enseñando una mentira, le dije. He conocido a pastores en Centroamérica invitando, pastores pentecostales invitando a pastores unitarios a predicar en su púlpito. Los conozco. El tiempo que estuve haciendo trabajo misionero y estuve como evangelista, mis hermanos, vi muchas cosas. Porque queremos tener todas las cosas en paz. No, lo que es torcido es torcido. Lo que es mentira es mentira. ¿Qué necesario es esto? Gloria al Señor. Qué terrible es saber de iglesia, de predicadores que dicen predicar este evangelio. Pero hablaba con un hermano en la fe recién, gloria al Señor, con un servidor, y le decía: sabes que hay gente, sabes que hay concilio, sabes que hay congregaciones allá afuera predicando este evangelio, pero no conocen lo que es restaurar a la gente. Alma que pecare ciertamente morirá. No tiene perdón. Eso enseñan. Alma que pecare ciertamente morirá. ¿Sabe que es el mismo verso que agarran los testigos de Jehová? Tú puedes ver a un hermano en la fe caído, se fue al mundo, y creyentes meros espirituales en la fe, ningún creyente se puede acercar a ellos porque se va a contaminar. No lo pueden restaurar. Qué triste es eso. Qué triste es eso. En uno de mis viajes estuve en El Salvador en una campaña al aire libre. Y mi mensaje fue del hijo pródigo. Y como papá lo está esperando y lo restaura y le hace una tremenda fiesta. Y era cantidad de iglesias con un mensaje: alma que pecare ciertamente morirá. Y estaban ahí, yo no sabía. Cuando David falló, la iglesia de hoy en día no lo hubiera dejado restaurarse a David. David se va al infierno. David mató, adulteró, le quitó a la mujer a otro. Con eso no le estoy dando alas a usted para que vaya a pecar y haga lo mismo. No. Pero yo conozco a un Dios restaurador. Alguien dice amén. Yo conozco a un Dios de misericordia. Yo conozco a un Dios que la Biblia dice que Él no rechaza un corazón constrito y humillado. Dios no lo rechaza. Pero se tiene que humillar. Pero Dios es un Dios restaurador. Qué necesario es ponerle atención a la palabra de Dios. Cierta persona en una oportunidad en el norte de Carolina me dijo: pastor, en mi iglesia no hay reconcilio. No se puede. A mí nadie me puede hablar. Vivía cerca del templo.
Y los hermanos en la fe no podían cruzar por la acera donde él vivía y el templo estaba al otro lado de la calle. Si lo veían venir, había que moverse y caminar por otra acera. Wow. Predicando un evangelio poderoso según ellos, pero no pueden restaurar a nadie. ¿Y sabe cuál es lo tremendo de este caminar? Que la Biblia dice que el que esté firme mire que no caiga. ¿Por qué razón será? Por muchas razones. Hay gente que no conoce la misericordia, no la conoce. Y un día usted y yo vamos a necesitar misericordia de alguien. Vale más que usted sea misericordioso, porque un día usted puede, oiga esto, necesitar misericordia de alguien. Gloria al Señor. Qué bueno es ponerle atención a la palabra de Dios, que sigue diciendo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mis hermanos no pueden entender esta conversación de Jesús. Los unitarios tan errados están. Sigue. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Wow, refiriéndose a los discípulos. Han guardado tu palabra. Tú me los diste. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Jesús, hermano, hablando con el Padre. ¿Sabe qué dicen esta gente que niegan la deidad del Padre? Que es Jesús hablándose a él mismo. Sigue diciendo: porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Dígale que está a su lado, tenemos que ser uno. Uno en el Señor. Sigue. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborrece. Ay, es que cuando tenemos la mera palabra de Dios, entonces el mundo nos va a aborrecer. ¿Está alguien aquí? Mientras tengas mezcla, el mundo todavía no te puede aborrecer. Eres chévere para ellos. Pero conviértete de la cabeza a los pies, de veras, y verás cómo el mundo comienza a rechazarte. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es que vamos a seguir, todavía estamos aquí en un mundo malvado, pero Jesús le dijo al Padre: guárdalo, 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 porque se quedan en medio de un mundo perverso, pero te pido que los guarde. Dígale que está a su lado: si estamos de pie es porque el Dios de los cielos, el Dios de los cielos, el Dios de los cielos ha tenido misericordia de nosotros, nos ha guardado hasta este día. Que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos. ¿Cómo? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Alguien le puede dar un aplauso al Señor en esta tarde, con agradecimiento, porque su palabra es verdad. Es verdad. Llámame hasta el verso 21. Vamos, sigue el que sigue. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ay, hermano, cómo el Señor se preocupó por nosotros. Hemos creído al evangelio que los discípulos predicaron. 21 y último. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Wow. Que esta palabra esté sembrada en nuestros corazones, como debe de ser, para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Si usted y yo nos convertimos y creemos a esta verdad y nos santificamos por medio de esta verdad, es para que el mundo crea y se dé cuenta que hay un Dios transformador, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios de misericordia. Póngase sobre sus pies en esta linda hora y damos gracias al Señor.